Los embajadores de los países de la Unión Europea con embajadas en Teherán han sido convocados al Ministerio de Asuntos Exteriores. Irán convoca a los embajadores de la UE para protestar por la designación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Irán ha convocado este lunes a todos los embajadores de la Unión Europea acreditados en Teherán para protestar por la decisión del bloque comunitario de clasificar al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. La medida de la UE se adoptó tras la represión violenta de las protestas internas. En respuesta, Irán ha rechazado la decisión y ha anunciado que estudia posibles contramedidas diplomáticas y políticas, ante lo que considera una acción ilegal e injustificada. Además, les contamos cómo fue la gran noche de la música en español en los Grammy 2026 con Bad Bunny haciendo historia. El puertorriqueño se alzó con el galardón a álbum del año con un disco completamente en español, algo que nunca antes había ocurrido en la ceremonia más importante de la música. El premio, entregado en Los Ángeles, marca un hito para la música en español y fue acompañado por un discurso en el que el artista dedicó el triunfo a quienes han dejado su tierra para perseguir sus sueños y criticó las acciones de los agentes anti-inmigración desplegados por la administración Trump. Comenzamos con el informativo. Irán afirma que ahora considera a todos los ejércitos de la Unión Europea como grupos terroristas en un gesto de desagravio tras la decisión del bloque de declarar al cuerpo paramilitar de la Guardia Revolucionaria del país como grupo terrorista. El anuncio de la designación como grupo terrorista realizado el domingo por el presidente del Parlamento de la República Islámica se produce después de que la Unión Europea incluyera la semana pasada al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en su lista de organizaciones terroristas. La respuesta de Teherán, probablemente una medida simbólica, se basa en una ley de 2019 para declarar recíprocamente a los ejércitos de otras naciones como grupos terroristas, tras la declaración de Estados Unidos de la Guardia Nacional como grupo terrorista ese mismo año. Las organizaciones de derechos humanos estiman que han muerto miles de personas. Estados Unidos fue el primer país del mundo en incluir a la Guardia Revolucionaria en su lista de grupos terroristas. Qatar está liderando una campaña diplomática regional para evitar una peligrosa escalada de la crisis iraní, mientras se intensifican las declaraciones de Teherán contra Occidente. El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reunió el sábado en Teherán con el máximo responsable de seguridad de Irán, Ali Larijani, para abordar la situación y evitar repercusiones regionales más amplias. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que las negociaciones siguen siendo posibles. Nos están hablando en serio. Mientras tanto, Qatar reafirmó su apoyo a una solución pacífica y destacó la necesidad de proteger a la población de la región de las consecuencias de una posible escalada. En un comunicado, Doha hizo hincapié en la coordinación con los países hermanos y amigos, un lenguaje que indica un impulso hacia la moderación colectiva. Para los mediadores regionales, la prioridad ahora está clara: mantener viva la vía diplomática y evitar que las tensiones se conviertan en un conflicto directo. El secretario de Estado polaco Ignacy Niemczycki declaró el lunes a Euronews que Rusia tiene la intención de prolongar las conversaciones de paz y extender su guerra en Ucrania. En el programa matutino diario de Euronews Europe Today, Niemczycki señaló los continuos ataques de Rusia contra la infraestructura energética civil en Kiev como prueba de que quiere hacerlo. También añadió que espera que Estados Unidos pueda ayudar a convencer a Rusia de que sea más creativa en las conversaciones de paz trilaterales que se reanudarán este miércoles en Abu Dhabi. Rusia no está negociando con buena voluntad en este momento. Lo que vemos es que están tratando de prolongar el debate, mientras nosotros creemos firmemente que Ucrania ha hecho un esfuerzo significativo para encontrar una solución para poner fin a esta guerra. Así que la pregunta ahora mismo es si Rusia quiere poner fin a la guerra o no. Según nuestra interpretación de la situación, lamentablemente quieren continuarla. El domingo, Teherán designó a los ejércitos de los países europeos como grupos terroristas. Lo hizo en respuesta a la decisión de la UE de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en su lista de organizaciones terroristas.
Sin embargo, Niemczycki afirmó que la respuesta de Irán es en gran medida simbólica, ya que no tiene ninguna implicación práctica. SpaceX ha comenzado a bloquear el uso de Starlink por parte de Rusia para controlar drones de ataque que operan sobre Ucrania. El ministro ucraniano de Transformación Digital celebra la medida y asegura que ya se observan resultados. Afirma que en los últimos días no se han registrado víctimas ucranianas causadas por drones rusos equipados con Starlink. El ministro contactó a SpaceX, propiedad de Elon Musk, tras conocerse que fuerzas rusas estaban instalando terminales Starlink en sus drones para atacar objetivos dentro de Ucrania. Estos drones pueden volar a baja altitud, resistir la guerra electrónica y operar a largas distancias. Elon Musk ha confirmado en redes sociales que los esfuerzos para frenar el uso no autorizado del sistema están funcionando. La medida busca proteger las comunicaciones ucranianas y negar a Rusia una ventaja tecnológica. En esta base aérea del suroeste de Francia, los aviones de combate despegan en condiciones inusuales. Sin previo aviso, salta una alarma de emergencia. La escuadrilla solo tiene unas horas para prepararse para un ataque enemigo en una de las bases aéreas vecinas. La prueba consiste en comprobar la rapidez con la que pueden evacuar el personal y los aviones sin perder la preparación para el combate. Sabíamos que podría producirse un ejercicio sorpresa, pero no teníamos ni idea de cuándo podría ocurrir. No tuvimos mucho tiempo para prepararnos. Una vez recibida la alerta, se enviaron a diferentes bases y estábamos listos para ser desplegados. A algunos aviones se le provocaron averías simuladas para poner a prueba la rapidez de respuesta del personal de tierra. En total, se dispersaron hasta 20 aviones de combate y 145 efectivos en 4 bases de Francia. 24 horas después, el ejercicio terminó con un ataque simulado contra aviones enemigos. El escenario refleja lo que los militares denominan como una guerra de alta intensidad. Una clara lección extraída de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estas son ahora amenazas clásicas en los actuales escenarios bélicos. Por ejemplo, un ataque con drones procedente de muy lejos que desbordaría las defensas de nuestra base aérea. El mensaje es claro: la rápida dispersión de los aviones de combate es esencial ante las amenazas. España cerró el año 2025 con unas reservas de oro y divisas valoradas en cerca de 94.000 millones de euros. Un récord histórico impulsado principalmente por la revalorización del oro en los mercados internacionales, según datos del Banco de España. Estas cifras han reabierto el debate sobre el papel del oro en la economía española y su vínculo histórico con el llamado oro de Moscú, enviado al extranjero durante la Guerra Civil. Actualmente España dispone de unas 281 toneladas de oro repartidas entre distintos depósitos internacionales, pero ese metal ya no tiene el mismo papel que en el pasado. Hoy actúa como activo financiero de estabilidad dentro del sistema monetario global y no como respaldo directo de una moneda ni recurso para financiar conflictos. En nuestra web les ofrecemos un reportaje sobre el oro y su importancia. La presidenta interina de Venezuela ha anunciado una propuesta de amnistía masiva en el país en su última reforma significativa desde que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro hace apenas unas semanas. En un discurso pronunciado el viernes en el Tribunal Supremo de Venezuela, Delcy Rodríguez dijo que propondría una ley de amnistía general que abarque todo el periodo de violencia política desde 1999 hasta la actualidad. Impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política. El revolucionario izquierdista Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 y tras su muerte en 2013 le sucedió Maduro. Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, ha actuado con rapidez en menos de 4 semanas en el poder para reformar la sociedad venezolana de la forma que deseaba Estados Unidos. Sin embargo, las figuras de la oposición en el país han expresado un optimismo moderado sobre los cambios, recelosas de que los aliados más cercanos de Maduro sigan en el poder. Según la Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición María Corina Machado, la propuesta de amnistía de Rodríguez solo se produjo después de que Washington la presionara. Estado de emergencia en la Patagonia Argentina por incendios forestales. El fuego arrasa con los bosques de la Patagonia desde hace semanas y los mayores incendios se registran en la sureña provincia de Chubut, donde han ardido al menos 45.000 hectáreas desde mediados de enero.
Cientos de bomberos luchan para evitar que las llamas lleguen a las zonas pobladas. El descontento entre los bomberos forestales apunta a los recortes del gobierno de Javier Milei. Nosotros somos 390 hoy y cuando comenzó la gestión de Milei éramos 430. O sea, nos falta mucha gente y también hay muchas renuncias, como ejemplo de la actual, digamos que hay compañeros que renuncian porque por la plata no alcanza, digamos, el salario es muy bajo. En Argentina, el presupuesto del Servicio de Gestión de Incendios tuvo recortes de más de un 80% en 2024 y este año se prevé otro recorte del 70% con respecto al año pasado. Las comunidades locales crean cortafuegos improvisados con motosierras, rastrillos, mangueras y otras herramientas caseras, mientras los guardias forestales sufren el agotamiento por la escasez de mano de obra ante unos virulentos incendios que se propagan con rapidez debido a la sequía y los fuertes vientos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, declaró este domingo que pasarán varios días antes de que el paquete de financiación del gobierno sea llevado a votación, lo que significa que el cierre federal parcial se prolongará hasta entrada la semana, mientras los legisladores debaten sobre un posible freno a los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump. El cierre se debe a las disputas sobre las políticas de control de la inmigración de la administración Trump. Los demócratas exigen poner freno a los agentes del ICE. En particular, piden que los agentes no lleven el rostro oculto, que muestren órdenes judiciales y que pongan fin a las patrullas itinerantes. A diferencia del cierre récord del año pasado, este parcial no afecta a todo el gobierno y se espera que sea breve. 2 personas han muerto a manos del ICE en Minneapolis y los ciudadanos siguen protestando contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, exigiendo que se vayan de su ciudad. Los dramáticos acontecimientos en la mayor ciudad de Minnesota fueron documentados para AP por la fotoperiodista grecoamericana Angelina Katsanis, quien vivió allí durante 3 años hasta 2023 y es testigo de primera mano de lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay una gran diferencia entre el aspecto que tiene la ciudad ahora y lo que era en 2023. El ICE y su toma de control de Minneapolis es muy omnipresente. En todos los establecimientos a los que entras hay gente hablando de ello. Es muy impactante haber vivido allí antes y verlo tras estos acontecimientos o durante esta toma de control. Es bastante impactante ver cómo está en todas partes, en las conversaciones y en las calles. Como hemos visto, incluso ser testigo es peligroso. Ser solo un observador, porque tanto Rennie Good como Alex Pretty eran observadores de la escena. No tenían a nadie. No eran detenidos, no tenían a nadie a quien conocieran. No estaban protegiendo a ninguna persona en concreto. Estaban protegiendo a la comunidad e intentaban expulsar al ICE. Así que sí, es un trabajo peligroso. Trying to push ICE out in general. It's a dangerous job. Los recientes acontecimientos en Estados Unidos están creando una sensación de guerra civil. Angelina Katsanis describe la situación tal y como ella misma la vivió durante su trabajo. Definitely a federal takeover. Many people are calling it an occupation. Sin duda una toma de control federal. Muchos lo llaman una ocupación estatal. La diferencia entre una guerra civil y esto es que la oposición entre los civiles solo está armada con silbatos, cámaras y teléfonos móviles documentando lo que está sucediendo. Están haciendo frente a ello, pero en su mayor parte no es violento. Sin embargo, creo que el ICE lo ve como una guerra civil. He hablado con agentes que dicen que temen por sus vidas y que la gente está intentando hacerles daño. ICE sees it as a civil war. I've talked to agents that say that they are afraid of their lives and people are trying to hurt them. So I think that mentality. Creo que esa mentalidad, por lo que sea que la tienen, es la que les hace estar más asustados y potencialmente escalar la situación, como hemos visto con Alex Pretty y Rennie Good, y muchos otros también. Ahora muchos sienten miedo tras todos estos acontecimientos. Angelina Katsanis cree que el miedo se ha apoderado de la ciudad y de todo el país.
Veteranos daneses y simpatizantes realizaron una protesta silenciosa frente a la Embajada de Estados Unidos en Copenhague el sábado. Condenaron las amenazas de la administración Trump de apoderarse de Groenlandia y sus comentarios desestimando los esfuerzos bélicos de Dinamarca. Los veteranos marcharon desde la fortaleza de Kastellet hasta la embajada plantando 52 banderas en honor a los soldados daneses muertos en Afganistán e Irak. En Milán, miles de personas se reunieron para oponerse al uso previsto de agentes del ICE estadounidense durante los Juegos Olímpicos de Invierno. Grupos de sindicatos y asociaciones de resistencia se unieron a la manifestación. Los manifestantes acusaron a Washington de promover un fascismo rampante y portaron pancartas con el lema de «Hielo solo en Spritz». El alcalde de Milán dijo que los agentes no eran bienvenidos y se espera que el ministro del Interior italiano responda a preguntas en el Parlamento sobre el despliegue. Los Juegos Olímpicos comienzan el viernes 6 de febrero con la asistencia de altos funcionarios estadounidenses. La policía y las fuerzas militares pakistaníes han matado a 145 personas en lo que, según afirman, fueron operaciones antiterroristas contra terroristas respaldados por India en la provincia suroccidental de Baluchistán durante el fin de semana. Islamabad afirma que las operaciones se lanzaron un día después de que se produjeran ataques suicidas y armados coordinados en la región, que causaron la muerte de 33 personas el sábado. Pakistán afirma que 18 de los fallecidos eran civiles, entre ellos 5 mujeres y 3 niños, mientras que los 15 restantes eran miembros de las fuerzas de seguridad. El ministro principal provincial, Sarfraz Bukti, afirmó que los cadáveres de los 145 presuntos miembros de Fitna al-Hindustan, algunos de ellos de nacionalidad afgana, están en poder del gobierno. El término se utiliza comúnmente para referirse al Ejército de Liberación de Baluchistán, una organización ilegal presuntamente respaldada por la India. Bukti acusó repetidamente a la India y Afganistán de respaldar a los agresores, acusaciones que Kabul y Delhi niegan. El BLA ha sido responsable de la mayoría de las escaramuzas armadas y los atentados terroristas en la región pakistaní, rica en minerales. Sus ataques suelen tener como objetivo las fuerzas de seguridad, los intereses chinos y los proyectos de infraestructura. Las autoridades afirman que los ataques tienen como objetivo socavar los esfuerzos de Islamabad por atraer inversiones a la región, aislar a Pakistán de la economía mundial y obstaculizar su comercio y desarrollo. Israel reabrió el lunes el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto para un tráfico limitado de personas, lo que supone un importante paso adelante en el alto el fuego negociado por Estados Unidos. La apertura parece en gran medida simbólica en esta fase, ya que las cuotas establecidas de personas a las que se permite el paso diario son extremadamente bajas. Las autoridades egipcias afirmaron que solo se permitirá el paso diario de 50 palestinos en ambas direcciones. Israel añadió que también se permitirá el paso a un máximo de 50 pacientes palestinos, acompañados por 2 familiares. Las autoridades sanitarias locales del enclave afirman que unas 20.000 personas esperan cruzar a Egipto para recibir tratamiento por sus lesiones y heridas. Con las cuotas actuales, las personas que necesitan tratamiento tardarían más de un año en salir de Gaza. La ONU también estima que unos 100.000 palestinos fueron desplazados por la fuerza fuera de Gaza durante la guerra. A 50 al día se tardaría más de 5 años en repatriar a quienes desean regresar a sus hogares. Las autoridades insinuaron que el número de viajeros aumentaría en el futuro si el sistema actual tiene éxito, pero no dieron plazos sobre cuándo podría ser eso. La Unión Europea, que supervisa el control de los palestinos en la frontera por parte de Israel y Egipto, ha acogido con satisfacción la reapertura, pero ha pedido que se envíe más ayuda al territorio para ayudar a los necesitados. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad egipcio ha anunciado que ha preparado 150 hospitales en todo el país para recibir a los heridos y lesionados de Gaza en los próximos días y semanas. Trágico fin de semana con 2 accidentes de circulación en Turquía. Un autobús interurbano con 34 pasajeros a bordo se salió de la carretera en la provincia de Antalya, al sur de Turquía, el domingo, dejando 9 muertos, incluido el conductor, y decenas de heridos, 7 de ellos graves. El vehículo, que en el momento del accidente viajaba a gran velocidad, cayó por un terraplén en una curva de poca visibilidad en medio de la niebla y las fuertes lluvias. A 65 kilómetros de allí, en otro mortífero accidente, 7 personas murieron en una colisión frontal en Burdur, en el centro oeste del país.
Lisboa es actualmente una de las capitales europeas más afectadas por la crisis inmobiliaria que asola el viejo continente. En territorio portugués, el comisario europeo de vivienda, Dan Jorgensen, ha presentado un plan para responder a la crisis, afirmando que tener una vivienda es un derecho que no se debe negar a la gente corriente. Es un plan que tiene como objetivo crear más viviendas asequibles. Necesitamos ciudades donde la gente con trabajos normales, enfermeras, profesores, policías, puedan permitirse vivir donde trabajan. Para mí y para nosotros, tener un hogar es un derecho humano. Es más que un simple techo sobre tu cabeza. Es la base de tu vida y es lo que te da un futuro. Anunciado el pasado mes de diciembre, el plan europeo se basa en pilares como el aumento de la oferta, el incremento de la inversión en una plataforma público-privada y la gestión del impacto de los alquileres a corto plazo con la creación de zonas tensionadas. Vamos a presentar una propuesta sobre alquileres a corto plazo que se basará en la definición de zonas de vivienda tensionadas. En estas zonas se tendrá la oportunidad de utilizar diferentes instrumentos políticos para resolver el problema. No obligaremos a ninguna ciudad a hacer nada. Siempre serán las autoridades locales las que decidan si esto es posible o no. Portugal está atravesando una profunda crisis de vivienda con un fuerte aumento de los precios de compra y los alquileres. Bruselas estima que los precios de la vivienda en el país están sobrevalorados en un 25%, el porcentaje más alto de la Unión Europea. ...31 años después de su estreno, Requiem por el fin del amor de Dimitris Papaioannou y Georgios Koumentakis regresó al escenario principal de la Ópera Nacional de Grecia en Atenas. Creada en 1995 como homenaje a las vidas perdidas a causa del SIDA, la obra volvió en 2026 sin alterar su esencia original. A lo largo de 12 funciones, más de 16.000 espectadores asistieron a la producción, cuyas entradas se agotaron en apenas 2 horas. Sobre el escenario participaron 48 intérpretes, 23 músicos de la Orquesta de la Ópera Nacional de Grecia, 25 cantantes del conjunto Maison y 2 sopranos. El montaje se sitúa en un territorio híbrido entre la ópera, la instalación visual y la resistencia física. La música de Koumentakis, basada en el poema Lazarus de Dimitros Kapentanakis, fue interpretada bajo la dirección de Theodoros Kourrentsis. Dimitris Papaioannou es una figura de reconocimiento internacional por su trabajo interdisciplinar en teatro, danza y artes visuales, así como por haber sido el director creativo de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Por su parte, Georgios Koumentakis es actualmente el director artístico de la Ópera Nacional de Grecia. La producción se prepara ahora para presentarse en París en noviembre de 2027. El cantante puertorriqueño estadounidense Bad Bunny ganó el premio al álbum del año en los Grammy 2025. Es la primera vez que un álbum en español se lleva el máximo galardón. En lo que fue un tema recurrente en los Grammy de esta edición, el artista criticó las operaciones de inmigración del gobierno de Estados Unidos en su discurso al aceptar el premio. Refiriéndose a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Bad Bunny comenzó su discurso diciendo "fuera ICE", antes de continuar con un "no somos salvajes, somos humanos y somos estadounidenses". Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que abandonar su patria para seguir sus sueños. La entrega de premios se celebró en un contexto de creciente indignación pública después de que el ICE matara a tiros a 2 ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero. Otros artistas también se sumaron a las críticas, como Billie Eilish, que ganó el premio a la canción del año por Wildflower, y Olivia Dean, que ganó el premio a la mejor artista Nobel. Soy fruto de la valentía y creo que esas personas merecen ser homenajeadas. Kendrick Lamar también hizo historia al convertirse en el rapero con más premios Grammy en su carrera. Lamar ha sumado un total de 27 Grammys, superando el anterior récord de Jay-Z, que era de 25. El programa del Carnaval de Venecia, que comenzó el sábado, continuó el domingo con un desfile acuático. Una gran rata de yeso encabezaba las embarcaciones llenas de artistas disfrazados, acróbatas y actores en el Gran Canal.
La rata simboliza Venecia durante la temporada de carnaval y abrió el desfile al llegar al puente de Rialto lanzando cintas de colores. Para mí significa ser veneciana y formar parte de una comunidad activa, animada e inteligente, y sobre todo con fuertes tradiciones. Así que hoy ha sido un día especial en el que hemos conmemorado nuestras propias tradiciones. El carnaval de este año se titula Olimpo, el origen del juego, en referencia a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, que comenzarán el viernes. El Carnaval de Venecia dura hasta el 17 de febrero. ¿Qué aeropuertos europeos han eliminado el límite de 100 mililitros para líquidos? A finales de 2025 llegaron noticias realmente buenas para los viajeros europeos que prefieren volar ligeros de equipaje. Muchos aeropuertos están eliminando finalmente el polémico límite de 100 mililitros para líquidos en cabina, terminando con la era de las cremas y champús minúsculos y carísimos. La norma se remonta a 2006, cuando la policía británica descubrió un complot del Islam para hacer explotar vuelos desde el Reino Unido hacia Estados Unidos y Canadá. Pretendían usar bombas líquidas ocultas en botellas de refresco. Volviendo a la actualidad, los aeropuertos europeos están instalando nuevos escáneres de seguridad de tomografía computarizada que ofrecen imágenes en 3D de alta resolución capaces de detectar explosivos, tanto sólidos como líquidos. Esto significa que ahora se permite viajar con hasta 2 litros en el equipaje de mano. El Reino Unido cuenta con el mayor número de aeropuertos equipados con estos nuevos escáneres. Heathrow, el aeropuerto con más tráfico de Europa, ha sido el último en implementar esta tecnología, siguiendo los pasos de otros como London Gatwick, Birmingham, Belfast y Edimburgo. Italia también los ha puesto en marcha en Milán Linate, Bolonia, Roma Fiumicino y Milán Malpensa en su Terminal 1. Excelentes noticias también para quienes vuelen desde Dublín, la Terminal 2 de Praga, Múnich, Frankfurt y Malta, donde el límite también se ha ampliado a 2 litros. Puede consultar la lista completa en nuestro artículo web. ¿Se encargará el ICE de la seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno? El 27 de enero, el ICE, la Agencia de Inmigración de Estados Unidos, confirmó que prestará apoyo en materia de seguridad para los Juegos de Milán Cortina 2026. El anuncio provocó una fuerte reacción de la oposición de centro-izquierda italiana, que organizó una protesta contra el ICE en el Consejo Regional de Lombardía. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, fue más allá y declaró en una radio italiana que el ICE era una milicia que mata y que no era bienvenida en Milán. Las autoridades italianas negaron que fuera a haber agentes del ICE presentes. Más tarde aclararon su postura y afirmaron que el personal estadounidense solo participará en la protección de la delegación de Estados Unidos. Lo cierto es que la unidad en cuestión es la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional, la rama de investigación del ICE. Esos oficiales pertenecen a una unidad distinta de los agentes operativos de inmigración implicados en el tiroteo mortal de 2 ciudadanos estadounidenses en Minneapolis. La labor de la HSI se centra en el análisis de inteligencia, la verificación de bases de datos y la cooperación ante riesgos de delincuencia transnacional. El Ministerio del Interior de Italia ha sido tajante al afirmar que todas las operaciones de seguridad territorial seguirán bajo la responsabilidad y dirección exclusiva de las autoridades italianas. El Comité Olímpico Internacional también confirmó a The Cube que la seguridad en los Juegos Olímpicos sigue siendo responsabilidad del país anfitrión en colaboración con las delegaciones participantes. Este tipo de cooperación no es algo inusual, ya se han utilizado acuerdos similares en Juegos Olímpicos anteriores y en otros grandes eventos internacionales. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
And that story can be a positive one of a brighter future. Small actions at scale don't just change industries, they change history. We don't inherit the future, we co-create it with courage,